Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Bienvenidos en este hermoso tiempo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos reflexionar en su palabra. Te saludo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario, aquel que no pensó, que no lo pensó, para morir por ti, por mí, para darnos vida en abundancia. Amén. En el nombre de Jesús. Te saludo hoy, 3 de abril del año 2026. El tema de hoy es la crucifixión de Jesús. Amén. Yo te invito a que podamos ir al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Amén. Dice así, la bendita palabra de Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando sus suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Podemos ver claramente que a Jesucristo lo crucificaron aproximadamente en el año 33, ¿ven? Después de Cristo. Claramente después de ser traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y entregado a los principales sacerdotes de ese momento. Él fue acusado de blasfemia, fue llevado al auxilio del gobernador romano Poncio Pilato de aquel entonces, que, presionado por la multitud, ordenó su crucifixión. Podemos ver que antes de ser clavado en esa cruz, Jesús sufrió torturas terribles. Fue azotado, fue burlado, fue vejado, fue golpeado. Se le puso una corona de espinas para burlarse de él. Luego, como lo dice acá el texto, lo condujeron al Gólgota, que es llamado también el lugar de la calavera, donde claramente fue crucificado en el medio de dos criminales. Jesús allí permaneció en la cruz durante aproximadamente unas 6 horas, donde tuvo que haber soportado dolores intensos, una deshidratación súper extrema, burlas, insultos. Pero sabes que así, de esa misma manera, soportando todo ello, demostró su amor, perdón, intercediendo por los torturadores que le estaban haciendo. Y de esa misma manera estaba concediendo también la salvación a estos ladrones que
estaban siendo crucificados junto a él. Amén. En el momento de su muerte ocurrieron señales sin duda sobrenaturales, ¿no? Una fue un gran terremoto, nos lo relataba, que el velo del templo se rasgó. Otra, que la tierra se oscureció. Podemos ver que en medio de todas estas escenas, que fueron bastante impresionantes, se dieron cuenta de que la muerte de Jesús no fue la muerte de un ser humano común. Incluso uno de los centuriones romanos que supervisó, que estaba presente en la ejecución, reconoció que realmente Jesús era hijo de Dios, que realmente Jesús había sido enviado para salvar y redimir a la humanidad, y que su muerte claramente era parte de ese propósito divino. Amén. Pero no todo termina ahí. Recordemos que la historia es que 3 días después Jesús resucita, venciendo la muerte y garantizando la vida eterna a todos los que creen en Él. Amén. Vemos que el sufrimiento de Jesús comienza la noche antes de su crucifixión. Jesús sin duda fue arrestado por Caifás, el sumo sacerdote, quien lo acusa de blasfemia, al igual que los líderes religiosos. Pero estos deciden entregarlo a Pilato, ese gobernador romano que estaba rigiendo en ese entonces, buscando claramente una sentencia de muerte. Pero Pilato, cuando interroga a Jesús, no encontró un delito válido para hacer esto. Pero estaba siendo presionado por el pueblo, por los sacerdotes, y por eso cedió y ordenó que Jesús fuese azotado y crucificado. Entonces podemos ver a un Jesús que recibe grandes humillaciones antes de ser crucificado. No solamente tenía una sentencia cualquiera encima, sino que aparte de eso comenzaron a azotarlo cruelmente los soldados romanos, ¿no? Los ridiculizaron con una corona de espinas, diciendo que si era rey, que tratara de salvarse al mismo. Le colocaron un manto púrpura, lo escupieron, lo burlaron, lo golpearon públicamente. Todo esto comienza aquí, la tortura comienza acá. Desde que él fue obligado a llevar su propia cruz hasta el Gólgota, para enfrentar ese momento tan difícil como lo fue la ejecución. La crucifixión fue aproximadamente 9 de la mañana. La palabra no nos dice hora, pero dice que era la hora tercera, y más o menos asemeja esa hora. Después de una noche de torturas, de maltrato, de vejaciones, el cuerpo de Jesús sin duda ya estaba bastante sentido. Sus fuerzas físicas no eran las mismas. Estaba bastante débil.
pero todavía tenía que enfrentar la dura prueba de la crucifixión. Para aquellos soldados que fueron encargados de esa crucifixión, era simplemente un trabajo más, como cualquier otro, de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. De hecho, dice la palabra acá que se repartieron las ropas entre ellos. Primero tomaron el manto y lo dividieron en 4 pedazos, uno para cada uno. Sin embargo, la túnica de Jesús era de una sola costura y no querían romperla. Por eso echaron suerte, como le dice la palabra. Podemos ir al libro de Salmos, capítulo 22, 18, donde nos dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La multitud y los líderes religiosos se burlaron de él hasta que más no pudieron. Lo desafiaron a descender, a bajar de esa cruz y a salvarse él mismo, si realmente él era Dios. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios muchas veces es distinto al plan del hombre, ¿no? Y eso lo podemos ver acá. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 23. ...23 del 33 al 34... nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aún así, en medio de todo el sufrimiento que él estaba pasando, aconteciendo en ese momento, él eligió perdonar a los que lo crucificaron. Eligió la mejor parte: perdonar. Podemos ver a Jesús con 2 ladrones. Jesús fue crucificado junto a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno se burló de Jesús, pero el otro reconoció su inocencia y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lucas 23, 42. Acá abajo. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese sí es verdad que pasó directo.
no pasó por nada más, pasó directo al paraíso con Jesús, como lo dice la palabra de Dios. Le garantizó la salvación desde ese mismo momento. Amén. Después de todo esto, sucede algo bastante relevante, y es las tinieblas que hubo sobre la tierra, esa oscuridad cerca del mediodía. Sucedieron cosas bastante inexplicables, alrededor de 3 horas de oscuridad sobre la tierra. El mismo Lucas del 23, del 44 al 45, dice: y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dice, y el sol continúa acá arriba. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El clamor de Jesús al final fue aproximadamente 3 de la tarde, o sobre las 3 de la tarde, que era la hora novena. Jesús levanta su voz, un grito fuerte, imagino, de exclamación, de clamor al Padre, con lo que quedaba de su ser. En el libro de Mateo, (27:46), dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En él había angustia, había dolor en ese momento. Pero con ese grito él entregó su espíritu al Padre y murió terrenalmente. El Evangelio de Juan explica que Jesús sabía claramente cuál era su misión en la tierra, y que su misión en ese momento en la tierra estaba completada. Su obra estaba llegando ya a su fin. Y con esas últimas palabras dejó muy claro que lo que había sucedido, todo era voluntad de Dios. Amén. Hubieron señales sobrenaturales durante la muerte de Jesús. En el momento que él murió, ocurrieron acontecimientos bastante extraños. Dice la palabra en el libro de Mateo, Mateo 27:51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. En el 51 podemos ver, del 51 al 54 podemos ver lo siguiente.
se abrieron los sepulcros y muchos muertos o muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Quiere decir que también se levantaron muertos, ¿no? En ese momento. Otra cosa. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Estos muertos, ¿no? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Finalizaron reconociendo que realmente Jesús era Hijo de Dios. El significado de Jesús, de la muerte de Jesús para cada uno de nosotros, no fue un accidente. Fue un plan divino de redención para cada uno de nosotros. Dice el libro de Juan 3:16. Lo dejo haber leído muchas veces por ahí. Es un pasaje muy utilizado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver entonces que el sacrificio de Jesús nos garantiza el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, el acceso a nuestro Padre Celestial. Y por como si fuera poco, la promesa de la vida eterna. Jesús resucita porque Él no quedó allí, tal como había sido profetizado en el Salmo 16:10, tal como lo describe Mateo 16:21. Desde entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La muerte de Jesús no lo pudo retener. No acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre esa muerte que nosotros, aquellos que creemos en Él, también podemos gozar de esa vida eterna que Él nos prometió. Dice su palabra en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora, Cristo resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de Jesús es que nosotros obtenemos vida. Mientras estamos muertos en delitos y pecados, por medio de nuestro Señor Jesús es que nosotros podemos recibir vida. Yo no sé cuál es tu situación, no sé si realmente de alguna u otra manera este mensaje ha hablado a tu corazón, a tu situación, a tu vida, a tu día a día. No sé si estás desesperanzado, no lo sé. Yo solamente te puedo decir que Jesús te viene a decir que después de esta vida hay vida. Y que si tú te sientes muerto en este momento espiritualmente, Él puede cambiarte de vida y de muerte a vida hoy mismo. Pero esa decisión la debes tomar tú. Eso es algo muy personal. Él está allí, su oferta está en pie, pero la decisión es tuya. Si realmente lo tomas o lo dejas. Yo quiero hacer una oración esta tarde por aquellas personas que quieren recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador. No sé si de pronto en algún momento lo has conocido, o quizás estás alejado de casa, o simplemente no lo conoces, pero quieres entregarte realmente a Él, porque crees que Él puede ser esa salvación para tu vida de aquí en adelante. Si es así, vamos a hacer una oración guiada, donde yo te voy a guiar para que puedas recibir a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Amén. Señor Jesús, esta tarde reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz. Te pido perdón por todas mis rebeliones, por todas mis iniquidades y por todo aquello que he hecho a espaldas de ti. Hoy te quiero entregar mi vida y mi corazón a ti. Señor Jesús, te recibo como mi único y verdadero Salvador. Enséñame a caminar en tu voluntad, en tu palabra. Enséñame a agradarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y de aquí en adelante quiero caminar en tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga grandemente. Si has hecho esta oración, déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Entregar tu vida a Cristo es la mejor decisión que tú puedes tener. Pasar de muerte a vida. Pasar de muerte a vida. Dios es bueno y fiel. Y aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, dice su palabra. Su amor en este momento te rodea, te guía. Él tiene grandes cosas para ti, tiene grandes propósitos para tu vida, para que tu vida pueda ser usada para bendición de otras personas. Solamente debes buscarlo a Él, buscarlo en oración. ¿Quieres conocerlo más? Debes leer más la palabra, buscar de Él.
entenderlo, entender cómo es Él, cómo trabaja Él. Amén. Yo te insto a que si has recibido a Cristo, puedas comenzar a congregarte como debe ser en una iglesia, para que puedas crecer, para que no te quedes enano espiritualmente, sino que puedas crecer, puedas hacer grandes cosas que Dios quiere hacer contigo, pero que necesita trabajar, porque hay cosas que traemos muchas veces que no nos dejan avanzar. Amén. Pero si tú lo comienzas a conocer a Él, comienzas a intimar más con Él, Él sin duda va a hablar a tu corazón y vas a ser utilizado de grandes formas que quizás ni siquiera te imaginaste poder tener, quizás cualidades que no te imaginaste que tenía, pero que Dios te va a ir mostrando. Dios te va a ir puliendo en todo eso. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso es necesario que no te quedes allí, sino que busques aprender más sobre Él. Hermano, hermana, tú que estás aquí, yo quisiera saber quiénes en esta hora han recibido a Cristo.